Bien, vamos a seguir viendo parte de función cuadrática para la construcción de una parábola, ¿sí? Teniendo presente lo que venimos trabajando hasta el momento. Vamos a tomar en la construcción una función, como lo que hicimos recién en Excel, igual a x cuadrado. En la construcción hay que tener en cuenta también los cálculos auxiliares para armar la tabla de valores. Insisto, con los valores negativos y positivos, y mantener el orden, ¿sí? De menor a mayor. Esta tabla, como tal cual hicimos en Excel, arrancamos desde menos 4 hasta 4 positivo, con todos los resultados. Recordemos que el menos 4 y el 16 sería el primer par ordenado, y eso se marcaría cuando x vale menos 4 y vale 16, teniendo en cuenta siempre los cálculos auxiliares para la confección de la tabla. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Este par ordenado lo vamos a marcar en el plano con las coordenadas, ¿sí? Acá dice menos 4, 16. Ese es el primer punto en la cuadrícula. Supongamos que esto lo hacemos con centímetros. Entonces va a ser 4 centímetros a la izquierda, 16 centímetros a la derecha. El segundo par ordenado sería menos 3, 9. Lo mismo, cuando x vale menos 3, y vale 9. Y así podemos seguir trabajando con el resto, ¿sí?, de los pares ordenados. Acá tenemos menos 2, 4. Entonces ubicamos a 2 centímetros a la izquierda y a 4 centímetros hacia arriba. Otro par ordenado sería menos 1, 1. Esto lo pueden hacer también en la escala en cuadraditos, eso lo manejan ustedes. Y al completar la tabla, vamos a tener en la representación gráfica, ¿sí?, en el plano, en los ejes cartesianos, cada uno de los pares ya marcados en el plano, ¿sí? Lo que nos falta acá sería marcar el eje X, el eje Y. Resaltamos ahora cada par ordenado. Unimos los puntos y acá tenemos la representación gráfica. A ver. Insisto con esto. Este sería el eje Y y acá tenemos el eje X. En este punto, este punto que está acá, es el vértice, es la raíz y es la ordenada. Vértice, porque es el punto inferior de la parábola, o sea, el punto mínimo del recorrido de la parábola, ¿sí? Nosotros tenemos el recorrido que viene de izquierda a derecha, toca al eje X y toca al eje Y. Acá tenemos vértice, ordenada y raíz, y sube, ¿está bien?, hacia, mirándolo de izquierda a derecha, baja y sube. Y también tenemos puntos simétricos desde este valor que está a la izquierda, este punto ubicado a la izquierda, con este punto ubicado a la derecha.
Resaltamos un poquito los puntos. Y bueno, ahí seguimos con la presentación. Bien, dentro de lo que es la función cuadrática, siempre teniendo en cuenta la construcción, ¿no es cierto?, de una parábola, vamos a tomar un gráfico de referencia. Bien, acá en este gráfico, a ver que ya lo tenemos terminado, tenemos la gráfica, tiene este recorrido. Acá tenemos al eje X y acá tenemos al eje Y. Bien, la parábola tiene este recorrido. Toca el eje X en este punto, se llama raíz número 1, llamamos X sub 1. La parábola sigue y toca al eje Y. Entonces esto se llama ordenada al origen. La parábola sigue y tenemos el punto mínimo de la parábola, se llama vértice. La parábola ahora empieza a elevarse. Entonces acá tenemos un punto simétrico con respecto a la ordenada, ¿sí? Respecto siempre del eje de simetría. El eje de simetría pasa por el vértice. En la construcción sigue el gráfico y toca al eje X en este punto y es la segunda raíz. Entonces vamos a escribir eje Y superior y el eje X el que está a la derecha. Eso olvidé anotarlo. Bueno, punto simétrico, ¿sí? Raíces X1 y X2, eje de simetría que pasa por el vértice, la ordenada al origen, son puntos notables para tener en cuenta. Entonces, refresquemos un poquito. Raíces, llamemos X1 y X2. Son los puntos que se encuentran en el eje X, cuando la parábola toca al eje X. Después, bueno, cuando establezcamos las ecuaciones, vamos a ver los valores, ¿sí? Volvemos a la representación. Estas serían las raíces, ¿sí? Donde la función toca al eje X, donde el gráfico toca al eje X. Entonces se llaman puntos notables. Bien, seguimos con el eje de simetría. Lo que hace el eje de simetría divide la parábola en dos partes iguales, ¿sí? El eje de simetría pasa por el vértice. Es la línea que atraviesa el vértice y que deja a la izquierda y a la derecha a la parábola en dos partes iguales. Seguimos acá. La ordenada del origen es cuando la función toca al eje Y. Cuando la gráfica toca al eje Y. O sea, la gráfica toca justamente acá y eso es la ordenada al origen. Seguimos con la parte de puntos notables. Habíamos hablado de lo que son los puntos simétricos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, vamos a marcarlo acá. Tomamos como referencia a la ordenada. Respecto del eje de simetría, establecemos un valor, un punto, que está del otro lado, o sea, a la derecha del eje de simetría, y que la distancia de separación desde el punto simétrico hasta el eje de simetría es igual, en la medida, desde el eje de simetría a la ordenada.
Entonces volvemos a marcar el punto simétrico. Cuando hacemos la medición, tiene el mismo valor, de un lado y del otro del eje de simetría. Entonces, el vértice. Vamos a aclarar el vértice. Por ahora no vamos a trabajar con fórmula, esto va a ser la próxima clase. Es el punto inferior de la parábola, ¿sí? Cuando realizamos la representación gráfica, vamos con este ejemplo, tenemos esta función, ¿sí? Ahora vamos a trabajar simplemente con la representación gráfica. Si hacemos una tabla de valores, recordemos que X puede tomar valores negativos y valores positivos. Cuando hacemos la tabla, hacemos los cálculos auxiliares, esta función dice x cuadrado más 2x menos 3. Reemplazamos el primer valor, que es menos 4, en la función, y obtenemos que el resultado es 5 positivo. Eso nos da el primer par ordenado, es el primer punto en el plano. Y esto se llama, recordemos, par ordenado. Entonces, en la parte gráfica, cuando tomamos ese par ordenado, menos 4, 5, quedaría ubicado en este lugar, cuando x vale menos 4 y vale 5 positivo. Acá tenemos el eje X y el eje Y. Y tenemos el primer valor. Vamos con otro cálculo auxiliar. Vamos a tomar a menos 3 para el valor de X. Entonces, cuando hacemos la cuenta, nos da como resultado 0. O sea que cuando X vale menos 3, la función es igual a 0. Estamos reemplazando el menos 3 donde tenemos la X. Vamos a marcarlo acá. O sea, X vale menos 3. Estamos reemplazando la X por el menos 3 en cada uno de los términos. Entonces, cuando hacemos el reemplazo con todos los cálculos auxiliares, ¿sí?, vamos completando la tabla. Y en el caso de las coordenadas, sería cuando X vale menos 3 y es igual a 0. Entonces obtenemos el otro valor que está ubicado sobre el eje X. Ahí tenemos el segundo punto. Otra vez identificamos al eje X y al eje Y. Y bueno, acá marcamos el valor de las coordenadas. Si tomamos presente a otro valor, por ejemplo, menos 2, reemplazamos otra vez en la función, obtenemos que el resultado es igual a menos 3. Siempre y cuando realicemos los cálculos auxiliares y lo marcamos en el plano. Acá tenemos el tercer punto, ¿sí?, tercer par ordenado. Serían las coordenadas, ¿no? Cuando hablamos de par ordenado sería el primer número, menos 2, el segundo, menos 3. El primero para la X, el segundo para la Y. Otra vez marcamos los ejes cartesianos. Para menos 1, volvemos a sacar cálculos auxiliares, obtenemos este resultado, y obtenemos otro punto en el plano, que sería este punto inferior. Le marcamos una flecha.
Y podemos completar la tabla con todos los cálculos auxiliares. Con cada uno de los valores, ¿no es cierto? Y bueno, y en la representación gráfica, acá tenemos todos los puntos marcados en el plano. Y al unir los puntos tenemos ya la parábola terminada. Ahí nos quedó la representación gráfica. Bueno, acá nos queda ya el gráfico terminado, identificando siempre el eje X y el eje Y. Vamos a marcarlo con una línea de separación. Bueno, acá tenemos al eje X. Y acá tenemos al eje Y. Entonces, estos dos puntos, este que está a la izquierda, tocando el eje X, y este que está a la derecha, tocando el eje X, se llaman raíces. Cuando la parábola toca al eje Y, se llama ordenada. Y el punto inferior de la parábola, para este caso, es el vértice. Recordemos que por el vértice pasa, con el color, pasa el eje de simetría. Ahí estamos, ¿sí? Y después los otros puntos simétricos, por ejemplo, en este caso la ordenada, que está a 1 centímetro, vamos a suponer que esto es 1 centímetro, respecto del eje de simetría, el otro punto simétrico está a 1 centímetro del eje de simetría. Borrar esto. Y ahí nos quedó el gráfico terminado. Bueno.